Hemos tenido la lectura de el capítulo número 3 en la carta a los Gálatas. Recordamos que el propósito de esta carta hacia los Gálatas es recordar, es mostrar cuál es la forma en la que la creación de Dios se convierte en su Hijo. Esta hojita que les están repartiendo tiene como título: El justo por la fe vivirá. Y hemos de buscar la manera esta mañana de concluir que esta enseñanza es la que basa nuestra creencia el día de hoy. Pero imagínense que lo primero que les dice el apóstol a estas iglesias es: oh Gálatas insensatos. Imagínense que un pastor se acerque con usted y le diga: qué insensato eres. Como que ya no da confianza para seguir escuchándolo, ¿no? La palabra insensato lo que significa es una persona que no tiene sentido común o que no piensa correctamente. Este adjetivo insensato, creo yo, es el que mejor califica a estas personas que, habiendo escuchado el Evangelio, habiendo creído en el Señor, habiendo recibido el Espíritu Santo de Dios, han abandonado esa fe para creer que tienen que hacer lo que los judíos hacían, es decir, ser circuncidados, cuidar su forma de alimentarse, tener un comportamiento judaizante para poder alcanzar la salvación en Dios. ¿Por qué insensatos? Porque ya habían conocido de Dios. El apóstol ya les había expresado cuál era la manera en la que debían comportarse. El apóstol ya les había dicho que lo único que necesitaban era creer. Dice el libro de los Hechos que Felipe se encuentra con un etíope y que este etíope está leyendo una palabra que está escrita por Isaías. Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y este responde: ¿cómo entender si nadie me lo explica? Entonces dice la escritura que Felipe le explica lo que está leyendo. Y este hombre, expresando su sentir de querer ser bautizado porque cree que el Señor Jesucristo es su Salvador, le dice: ahí hay agua, ¿qué impide que yo baje al bautismo? Felipe le dice: nada, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, puedes hacerlo. Y este hombre hace su confesión de fe y dice la palabra que este hombre es bautizado. Así que, ¿qué necesitamos para ser salvos? Creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que su sacrificio ha sido el sustituto de cada uno de nosotros ante la paga del pecado, que era la muerte. Nada más. A veces nos encontramos con palabras necias e ignorantes de la gente que nos dice: ¿tú cómo vas a ser cristiano? Ve cómo te comportas. ¿Tú cómo vas a ser cristiano? Ve cómo eres. ¿A poco tú eres muy santo? Casi siempre cuando desconocemos esta palabra decimos: pues no, pero no, sí somos santos. Sí somos santos porque somos hijos de Dios, porque hemos confesado que el Señor Jesucristo es quien nos ha dado esa santidad. No somos nosotros los que con nuestro comportamiento demostramos la salvación que hay en ella. Eso solo es una consecuencia de haber creído y de buscar al Señor. Y poco a poco nuestro comportamiento tiene que llevarnos a demostrar que nuestras obras son dignas de llamarnos hijos de Dios. De tal manera que el día de hoy el propósito es entender esto. Dice la Escritura que Jehová llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré.
Y le dice también, y haré de ti una gran nación. Y le dice también, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Abraham, incrédulo de esto, le pregunta al Señor, bueno, no incrédulo, pidiendo al Señor una prueba, le pregunta, ¿qué me darás? ¿Cómo yo podré ver que todo esto que tú me estás diciendo ha de cumplirse? Dice la Escritura que el Señor le dijo, sal de tu tienda, sal de tu techo, el que no te permite ver el cielo, y mira los cielos y cuenta las estrellas. Si acaso puedes contarlas, así será tu descendencia. Y hay un versículo ahí en ese capítulo 15 de Génesis que es claro para nosotros. Y creyó a Jehová, dice la Escritura, y le fue contado por justicia. Esta promesa que Jehová le hace a Abraham, se cumple en el Señor Jesucristo. El propósito de hoy es entender que siempre ha sido esa promesa la que ha salvado a las personas. Esa promesa fue 430 años antes de que Moisés viniera al monte a recibir la ley que el Señor le había dado para su pueblo. Si leyésemos de nuevo este capítulo 3 de Gálatas, nos encontraremos con que Pablo está dispuesto a dar los argumentos necesarios para ello. Habla de una promesa hecha a Abraham, que es la que hace que cada uno de los gentiles en ese momento y que cada uno de nosotros podamos saber que la ha cumplido. ¿Cuál es la promesa? De tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y dice más aquí en Gálatas, no dice de tus simientes, dice de tu simiente, que es Cristo Jesús. Esto es, hay una promesa, de tu simiente habrá salvación para todos. Porque el pueblo judío no ha creído en el Señor Jesucristo en su totalidad como ese cumplimiento a esa promesa, porque ellos esperan que en el momento que se cumpla esa promesa, terrenalmente hablando, puedan volver a ser ese pueblo aceptado por Dios, puedan volver a ser ese pueblo que es indestructible por los pueblos que le rodean, en un reinado perpetuo como tal, como se confirmó también en la promesa que se hizo a David. ¿Cómo entonces creer en uno que vino como hombre y que murió? Por eso es que no creen que esa promesa sea la adecuada, que no sea esa promesa en el Señor Jesucristo lo que se habría de cumplir. Y entonces Pablo dice, si Dios le hizo una promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, hizo un pacto con él, y después 430 años después les ordena bajo la ley de Moisés que cumplan a cabalidad con lo que está escrito allí, y a través de esa ley ¿alguno alcanza salvación? Entonces esa salvación ya no es por lo que Dios prometió, sino que el hombre está tomando para sí mismo esa salvación. Es como si usted le dice a alguno de sus hijos, te voy a dar 1,000 pesos, en 15 días te voy a dar 1,000 pesos, y después en esas 2 semanas el hijo empieza a comportarse bien, levanta su cuarto, lava sus trastes, saca puros 10 de calificaciones, y a los 15 días usted le dice, toma tus 1,000 pesos, te los ganaste. Eso no es lo que había prometido al principio. En ese caso dele 2,000, ¿no? Los 1,000 que usted le había prometido que le iba a dar y los 1,000 que él se ganó. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El Señor prometió salvación a Abraham. 430 años el Señor a través de Moisés dio la ley. Y estos Gálatas, de los cuales dice Pablo insensatos, prefieren creer que la ley les ha de dar salvación y no la promesa que Dios hizo. Entonces Pablo dice, si la salvación es por la ley,
entonces ya no es por lo que prometió Dios. Si la salvación es por las obras que usted y yo hacemos, entonces ya no es por la misericordia de Dios. Si la salvación la alcanzamos nosotros al comportarnos de una manera u otra, entonces ya no es porque Dios nos ha salvado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, la promesa que Dios hizo a Abraham no la abroga la ley, no la termina la ley, porque esa era una promesa que ya había hecho desde antes. Eso es algo que Dios había prometido a Abraham, sin siquiera haber existido la ley. Por lo tanto, la ley no era la que daba salvación, sino creer en esa promesa. Y entonces dice la Escritura ahí en el capítulo 15, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esto es entonces, nos debe quedar muy claro esto. ¿Qué pasa con aquellos hombres que habían muerto antes de que el Señor Jesucristo muriera? Eran salvos por creer en esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, no en el cumplimiento de la ley. Es decir, nosotros nos encontramos con el rey David. Era un hombre como nosotros, que pecaba como nosotros, pero que quizá no se arrepentía como nosotros, ¿no? Se arrepentía de una mejor manera, daba un buen argumento. Dice el Salmo 51 que el rey David, después de haber pecado, después de haber puesto a este hombre para que fuese muerto en la guerra, sin importar que el daño colateral fuese que las multitudes dijeran que habían vencido al pueblo de Dios, dice en este Salmo 51, en los versículos 16 y 17, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjense bien, David está bajo la ley, es parte del pueblo que está bajo la ley. David incluso es quien trae el tabernáculo al pueblo, que lo regresa al pueblo, porque él es un hombre que busca que se cumpla todo lo que la ley ha dicho. Él es un hombre celoso de Dios, que busca que se hagan los sacrificios tal cual el Señor los ha ordenado. Pero en el momento que ha pecado, no hace por traer sacrificios al Señor como decía la ley en primeras cuentas. Lo primero que hace es postrarse delante de Dios y decirle, yo podría traer los sacrificios. La ley dice que yo debo traer un sacrificio para reconciliarme contigo. Pero yo no puedo traer un sacrificio porque eso no es lo que tú quieres. Eso no es lo que tu corazón sentía cuando impuso la ley a este pueblo. Tú no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Saben, usted y yo nos vamos a equivocar y muchas veces. Muchas. Habremos de venir delante del Señor y con sinceridad de corazón nos arrepentiremos y estaremos tristes y quebrantados. Y volveremos a caer. Y lo que Dios quiere no es que solo vengamos aquí y de dientes para afuera traigamos un sacrificio vano. Dice que lo profundo de nuestro corazón esté arrepentido. Contrito es un corazón que está triste. Es un corazón que está dolido por haberle fallado al que es santo. Dios no pide de nosotros una perfección que no podemos dar. Dice el apóstol, ay de mí que quiero hacer lo bueno y no lo hago. Quiero hacer lo bueno y el mal hago. Eso somos nosotros. Queremos hacer lo bueno, pero el contexto en el que vivimos
nos lleva a hacer lo malo. Y por eso Dios renegará de nosotros y nos abandonará. No. Si nosotros venimos delante del Señor con un corazón arrepentido, como dice el rey David, con un corazón quebrantado, con un corazón contrito, con un corazón humillado, el Señor se agradará de nuestra oración y nos perdonará. Entonces, ¿para qué era la ley? Dice el apóstol. ¿La ley es mala entonces? No lo es. ¿Para qué servía entonces? Abraham había creído, dice la Escritura, y le fue contado por justicia. Así como leemos del rey David, David creía en esa promesa que se había hecho a Abraham y le fue contado por justicia. Los profetas habían creído en esa promesa que hizo Abraham de que vendría el Señor Jesucristo y les fue contado por justicia. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo fue el cumplimiento de la promesa que se hizo a Abraham y nos es contado por justicia. Siempre ha sido el creer, siempre. ¿Para qué servía entonces la ley? Para reconciliar al pueblo con Dios. Era un pueblo que a las primeras de cambio adoraban otros dioses. Si del mismo rey Salomón dice la Escritura que fue a quien se le fue permitido levantar el templo para Dios. Y dice que a su vejez, su corazón, el corazón de Salomón, fue inclinado hacia otros dioses. Si podemos leer como hemos venido haciendo el Antiguo Testamento, leyendo Reyes, leyendo Crónicas, nos encontramos con que era un pueblo que se inclinaba a otros dioses, por más que veían la grandeza de Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios tenía tanta misericordia de ese pueblo? ¿Y por qué tiene tanta misericordia de nosotros? Porque Él ha pactado con Abraham que vendría de él salvación. El no ser misericordioso para con nosotros era no cumplir ese pacto. Y Dios cumple sus pactos. ¿Qué se cumplió entonces en la ley? Los hombres y mujeres traían sacrificios para ser excusados, para ser perdonados, a través del sacrificio que habría de presentar el sumo sacerdote. Debían traer, en algunos casos, un cordero sin mancha, o debían traer de acuerdo a su economía lo que les permitía la ley traer. Es decir, esos sacrificios estaban al alcance de todos. No era solo para los que podían comprar un cordero y traerlo, era para todos. Esa ley empezó a dejar de servir cuando traían sus sacrificios sin haberse arrepentido de sus pecados. Es como decir, pues ahorita, pues a ver qué hago, ¿no? Voy y hago esto y lo otro, y ya al ratito voy a la iglesia y ya me pongo en paz con Dios. De ese tamaño era. De tal manera que fuera de la iglesia, cuando el Señor Jesús se enoja porque están los cambistas, porque están ahí los vendedores, eran porque ya traían los animales para que la gente los comprara ahí y los presentara en el templo. No era un animal preparado, no era un animal puro. Había animales que tenían impurezas, como no tener un ojo, o como no estar completo de sus patitas, por decir de alguna forma. Y eso era lo que traían al Señor. No preparaban lo que habrían de ofrecer al Señor. Esos animales tenían que pasar con la familia una semana. Si usted ha tenido un animalito, usted se encariña con el animalito.
Lo cuida, lo procura, lo baña, lo alimenta. Ahora más que nunca son parte de la familia, ¿no? A veces quieren más a los animalitos que a los hermanos, que a los hijos. Pero el propósito era que la gente se encariñara con ese animal, para que en el momento de ser presentado tuviera un dolor profundo, porque su pecado había tenido que llevar al sacrificio a ese animal. Eso era lo que la ley hacía. Provocaba o buscaba que en el corazón del hombre hubiera un arrepentimiento genuino que lo llevara a estar en paz con Dios. Pero cuando Dios sabía que esto no podría cubrir la multitud de faltas, le prometió a Abraham que él traería ese cordero para ser presentado una sola vez. De tal manera que en el Señor Jesucristo y en su muerte se cumple lo que la ley de Moisés decía. El que era pecador tenía que morir. El Señor Jesús, dice la Escritura, que redimió, aquí mismo en Gálatas dice que redimió, es decir, que pagó el precio justo para darnos libertad a nosotros. De tal manera que la ley se cumplió en él, porque en cualquiera de nosotros no hubiese podido ser cumplida. Y es por eso que nosotros hallamos salvación. Voy a leer en el capítulo 11 de Hebreos. En el versículo 16. Once 16 de Hebreos. Pero anhelaban, hablando de Abraham y de Sara, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, hablando de la promesa de Dios, una tierra celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Este capítulo 11 en Hebreos se le conoce como los héroes de la fe. Y escribo allí en la hoja que quizás sería un buen capítulo, un buen versículo para leer cada que alguna persona muera de entre nosotros. Porque nuestra esperanza es que el Señor nos lleve a la eternidad en esta tierra celestial que se le ha prometido a Abraham. ¿Nos duele a los cristianos que la gente que queremos muera? Claro que nos duele. Les vamos a extrañar, les extrañamos. Sin embargo, si nosotros hemos creído como creyó Abraham, entonces podemos esperar que en el cumplimiento de esa promesa nosotros podamos habitar esta ciudad celestial adorando el nombre de Dios. De tal manera, hermanos, que siempre será importante nuestro comportamiento, porque esto dará testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sin embargo, esto no quiere decir que por nuestro comportamiento podamos alcanzar salvación. ¿Somos salvos? Sí. ¿Por qué?
porque así como Abraham creyó que habría de cumplirse esa promesa, así hoy nosotros creemos que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa. ¿Hacía bien el pueblo de Israel en buscar cumplir la ley? Sí. Sin embargo, ninguno de ellos, como ninguno de nosotros, podríamos alcanzar salvación gracias a ello. Y termino con los versículos finales de este capítulo 3. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ya no es el pueblo de Israel solamente, ya no es el pueblo de Israel y los gentiles, ya no es si es varón o mujer, ya no es si somos esclavos o si somos los que esclavizamos. En la promesa que se hizo a Abraham, de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. De esa promesa, nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. No lo ganamos, solo lo recibimos, porque creer en el Señor Jesucristo es recibir la promesa para entonces alcanzar salvación. Este es el mensaje que Pablo les ha escrito a estos Gálatas insensatos, dice, porque ellos habían recibido el Espíritu de Dios y lo habían hecho bajo ninguna duda. Ellos habían sido conscientes de que habían recibido este Espíritu y no eran circuncidados y no eran judíos y no sus actividades no eran judaizantes, simplemente habían creído. Por eso les dice en un principio, si ustedes ya recibieron el Espíritu, ¿por qué ahora están dispuestos a abandonar esta fe en Cristo Jesús para regresar al cumplimiento de la ley? Así que, hermanos, bajo toda circunstancia, sostenga su fe creyendo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que cuando Él murió, nosotros moríamos con Él en el cumplimiento de pagar el pecado, pero también cuando Él resucitó, nosotros resucitamos para salvación, para una salvación eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias te damos porque tu palabra nos da luz a entender que siempre ha sido por fe. Todos aquellos que murieron antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero que creyeron que la promesa hecha a Abraham habría de ser cumplida en él, serán levantados, Señor, a tu segunda venida. Cuando tú vengas a esta tierra por segunda vez, dice la palabra que los muertos resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado sin haber muerto. Y seremos levantados para habitar en la tierra celestial que tú prometiste. Te amamos, Señor, y confiamos que nuestras actitudes en ocasiones no son dignas de ti, pero confiamos que nuestro corazón vendrá contrito, humillado, de una manera reverencial delante de ti, reconociendo que requerimos, Señor, de tu perdón para poder reconciliarnos contigo.
Te amamos y bendecimos tu nombre. Amén.